Buenos días, licenciada Nelly Aide Quiñones. ¿Cómo le va a usted? Acá estoy con Guillermina Ruiz, tratando de abordar este tema de la mejor manera posible. Buen día, Blas, buen día, Guillermina. Buen día. Y buen día, por supuesto, a las personas que están escuchando el programa, ¿no es cierto? Sí, buen día, licenciada, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, quisimos bien, bajarla... Sí, la escucho. ¿Qué querés que No. hay mal? Porque No, le decía que nosotros hemos bajado la información, Blas la bajaba esta información que ocurrió en el ámbito nacional, que fue viral, que por los medios de comunicación hoy por hoy se viraliza todo y en segundos después de haber ocurrido los hechos. Y estábamos hablando sobre este video y sobre esta información de que una madre hizo justicia por manos propias cuando, cansada tal vez del bullying que sufría su hijo en las instituciones, ¿no? Y bueno, y también es abordar un poco, claro que no estamos de acuerdo con esa actitud de esa madre, que no corresponde y que sin lugar a duda ahora va a tener que enfrentarse a alguna denuncia penal y demás, porque ha sobrepasado sobre un menor incluso, pero hay veces que los padres, o también cansados, ¿no?, de mediar con los directivos, con los docentes, y ante no tener respuestas, actúan de esta manera, y que volvemos a rectificar. No estamos de acuerdo con el hecho, con que una madre pueda entrar a una institución y golpear a otro niño, ¿no? Pero queremos su opinión al respecto de este acto de violencia de ambas partes, porque el agredido también constantemente está siendo atosigado, una madre que por ahí no encuentra tal vez la respuesta desde las autoridades competentes, y un niño sufriendo en el medio. Sí, Guillermina, cuando vos me preguntaste cómo estoy, te dije bien automáticamente, pero todas estas situaciones en donde las personas realmente sufre el niño, el adolescente, sufre la familia, en este caso la madre que puso el cuerpo, y aunque ustedes no crean, ese niño o ese adolescente que está haciendo ese acoso constante, también está sufriendo. Y es la manera que tiene de decir, a mí me está pasando algo. Entonces, es muy complejo el abordaje de la temática de lo que es el acoso escolar, ¿no es cierto?, el bullying. Empezando por ahí para ir tirando y para poder pensar la gravedad de esta situación y la complejidad. Bullying es una palabra inglesa. Bully quiere decir matón o peleón. ¿Dónde estamos? ¿No es cierto? Y por supuesto es la acción o el resultado de lo que hace ese matón o ese peleón. Eso llevado a la escuela lo decimos acoso escolar. El acoso se da, cuando hablamos de acoso, cuando se da en forma reiterada, una vez, dos veces, tres veces. También, hablando de la complejidad, porque tenemos que pensar en todo, ¿no es cierto? También veamos los números. El 70% de adolescentes de Latinoamérica sufren bullying. Y en general, en todo lo que es el trayecto de la escolaridad, el 99% ha sufrido algún tipo de acoso. O sea, ¿qué está pasando? Nos preguntamos, que una madre tiene que ir a una institución educativa a hacer justicia por mano propia. Es realmente dolorosísimo, triste, porque me pongo en el lugar, primero, de ser humano, porque el dolor que implica eso, tomar una decisión semejante. Segundo, me pongo en el lugar de madre, es doloroso. Me pongo en el lugar docente, también es doloroso, porque en una institución educativa pública, en donde es el Estado el que está
actuando, digamos, los directivos son el Estado en la institución. Entonces, ¿dónde estaban los directivos? Sí. Otra cosa que quería resaltar en esta complejidad, Guillermina, es que si vos te pones a indagar las normativas, las leyes que existen en la Argentina con respecto a cómo trabajar esto de la convivencia saludable, digamos, en las instituciones, son maravillosas, son perfectas, son hermosas, pero ¿qué pasa en la práctica, en la realidad cotidiana de las escuelas? Ahí hay un corte. Yo tengo algunas explicaciones, no sé, sobre, pero bueno, ¿hola? Sí, lo estamos escuchando. Hay una interrupción ahí, pero bueno, sí, te escuchamos. Sí. Yo pensaba, bueno, vamos a esta situación que fue la más viral y la que se está trabajando, que se está circulando. Lo primero que yo me pregunté es, ¿dónde estaba la directora? Que sería el Estado. ¿Dónde está? Sí, sí. Nélida, acá hay una cuestión, ¿no? Que hay veces que yo pienso en el pobre docente, porque hablemos de nuestra provincia, donde el pobre docente en muchos casos hace de mamá, hace de papá, hace de psicóloga, encima tiene que, bueno, poner el dinero, limpiar, un montón de cuestiones. Y las escuelas deberían contar con equipos, con gabinetes psicopedagógicos que puedan ocuparse de esto y de otras, de muchas cosas más. Porque hoy vos dijiste algo muy importante, de que también está sufriendo ese niño que hace bullying, es porque es un niño que no está bien y que trae situaciones de la casa, del hogar, y que los manifiesta en la escuela y lamentablemente los manifiesta contra otro niño. Entonces ahí yo creo que es donde debería, como decir vos, estar la presencia del Estado, acompañando con estos equipos, con estos gabinetes que tanto hacen alarde. Sí. Yo soy psicopedagoga y soy directora de la carrera de psicopedagogía. Hay más de 500 egresados psicopedagogos, voy a sacar este tema que no tiene nada que ver, que no tienen cargos creados en la provincia, por una cuestión de intencionalidad política. No hay cargos creados de psicopedagogos que serían los especialistas que podrían atender esta situación. Que cada escuela debería tener. Bueno, esto que decís, Nelly, tiene mucho que ver, no es que no tiene nada que ver. Es un dato muy importante. Es un dato este, ¿eh? Sí. Dale, continúa. Por eso hablo de la complejidad, y a esa complejidad le entrecruzo, que es transversal, la intencionalidad política. Sí. Correcto. O sea, queremos escuelas en donde la ley 26.892 del año 13, que es para la promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictiva social en las instituciones educativas, se haga carne. ¿Queremos o estamos propiciando por omisión, entre comillas, otro estilo de convivencia que es sumamente doloroso? Sumamente doloroso, lo digo como madre, lo digo como docente, lo digo porque lo vivo diariamente, en la universidad también pasa, tanto de el que agrede como el que recibe la agresión es doloroso, de las dos partes. Y para eso también tiene que haber un contexto que avive esa situación de violencia. Nelly, te pregunto, en el caso institucionalmente en Formosa, ¿hay un organismo que debería por lo menos abordar o plantear, inclusive plantear esta demanda que vos estás exponiendo, que es la necesidad de incorporar psicopedagogos? ¿Hay un organismo encargado de esto, que es el CETIC? ¿Está haciendo su trabajo? Te explico. El CETIC es el equipo técnico central único y exclusivo del Ministerio de Educación de Formosa. Ajá, o sea, no está en cada escuela. No.
Están en diferentes sectores, pero no dan abasto. Es el único equipo central del Ministerio de Educación de la provincia. Lo ideal sería, Nelly, ¿no? Te corto, lo ideal sería que cada escuela cuente con o cada colegio, escuela primaria o colegio, porque también el bullying está en todas partes, cuente con este equipo psicopedagógico que vos lo acabas de decir. Abundan los profesionales, pero no hay una inserción laboral, y no es porque no hagan falta, sino porque no hay políticas implementadas, inversión en educación, tal vez creación de cargo y demás, que vos lo entenderás mejor y lo podés explicar mejor que yo, en la inserción de estos psicopedagogos a las escuelas primarias y a las escuelas secundarias. Hay muchas que tal vez cuentan con este profesional y otras que no, un profesional que a mí me parece como mamá muy importante y muy fundamental. Es así, o sea, los cargos no están creados. Y en cuanto a propuestas que se han hecho llegar al ministerio, te aseguro que son son varias, y colegas que todavía siguen bregando porque los equipos técnicos sean específicos de cada uno de los niveles. Porque así como el nivel secundario tiene sus características y es lo más visible en cuanto a agresión o violencia que se ve, de malestar, digamos, en el nivel primario también sucede, y aunque ustedes no crean, en el nivel inicial también. Entonces, quiero compartir, porque fui parte de la elaboración de proyectos que se presentaron al ministerio, y para que se cree en cada nivel, con la especificidad que corresponde a cada nivel, y no hay intención política de sanar o promover salud en las instituciones. Hoy, cuando te decía, Guillermina, permitime, porque quiero dejar bien claro para que no se confunda, como hablaba de los directores, hacía referencia al director o equipo de conducción que debe, en donde debe converger la autoridad, el liderazgo y poder para tomar decisiones y actuar. Entonces, con toda esta llegada de diferentes directores, o de algunos, diría yo, a las instituciones educativas, con concursos poco claros, esto de autoridad, liderazgo y poder se pierde. Entonces, por eso hacía alusión a los equipos de conducción. Y jamás voy a hacer alusión a que los profesores están haciendo la vista gorda, porque los profesores no dan abasto, y se escapa de sus manos. Pueden hacer un acta, pueden hacer un informe, pueden informar a las autoridades, pueden solicitan ayuda a los equipos de conducción y les dicen: no tenés, te voy a bajar el puntaje porque no tenés equilibrio emocional o porque no tenés autoridad ante los chicos. O sea que la responsabilidad cae sobre los directivos, Nélida, directamente. Yo digo que sí. ¿Sabés por qué? Porque tienen toda la normativa a su favor. Deben hacerlo. El trabajo con las familias hay que hacerlo. El trabajo con los adolescentes, con los equipos técnicos hay que hacerlo. La cuestión es acá empezar a hacer, porque las herramientas están, las normativas están, pero también hay que saber cómo hacerlo. Elida, en la casa, cuando el chico manifiesta, se manifiesta que en la escuela está sufriendo bullying, que hay muchas familias que a veces uno no sabe que es un bullying lo que está sufriendo. Por ejemplo, cuando el chico te dice: no quiero ir más a la escuela, odio ese guardapolvo y no quiero ir más. Buena la pregunta tuya. O sea, la idea es qué síntomas, qué avisos, qué señales uno tiene que tener en cuenta
cuando empieza a generarse episodios de, bueno, aunque esté mal dicho para primero nosotros, es el pero chico vamos a que decir dice, de bullying, porque nos sale sí, más fácil claro, que... el chico dice, no quiere ir más a la escuela, no quiere ir a ese lugar. ¿Serían uno de los indicios? Es uno de los indicios, bueno, acá fundamentalmente, por eso te decía la complejidad, empecemos por la comunicación dentro de la familia, a escuchar a los niños, a escuchar qué es lo que están diciendo. Eso es fundamental, porque también es algo que se fue perdiendo, a la vez que se fue perdiendo la autoridad con respecto a los profesores, por ejemplo, o ese respeto hacia la institución educativa. Entonces, uno de los puntos en esta complejidad es escuchar a los niños. ¿Por qué no quieren? Y creerlos, y creer, porque muchas veces no se los cree. Cuando son niños muy pequeños, no tienen la capacidad de mentir. Ahora, bueno, la adolescencia, si se ha creado, digamos, lazos comunicativos saludables, y te dice, no, hoy no quiero ir porque rindo el final o rindo un son examen. sinceros, sí. Claro, crear eso. Es como que hay que abonar la confianza entre la familia, ¿no es cierto? Ya sea un hermano, la mamá, o papá, siempre uno tiene un familiar con el que tiene más confianza. Sí. Y pregunto... Sí, Nelly. Sí. Y retomar o rearmar aquella vieja alianza entre los docentes y los padres. Ahora no existe esa alianza, al contrario. Los padres están ausentes y ante la ausencia, cuando intervienen, siempre es en contra del docente, claro, o el docente tampoco. Sí, ¿no? Antes me acuerdo, cuando a mí me mandaban a casa con el cuaderno de amonestaciones. Bueno, pero, una terapia de zapatilla y otra de sin tarea. Mis viejos le daban la razón al docente, apoyaban. Yo apoyo al docente, ¿eh? Yo tengo hijos en el secundario, apoyo 100% al docente, trato de ir y hablar y sentarme con el docente a hablar con mis hijos, pero no estoy de acuerdo con para mí ese es el castigo en la casa, físico o lo que fuera, ¿no? Como decía Nélida, es una anécdota lo que yo cuento de mi época, que soy bastante grande. Lo que decía Nélida, pero lo que sí digo es lo que vos planteás, claro. Lo que vos haces, que es la alianza con el docente para interactuar juntos. Claro, ahora acá hay una cuestión, Nélida, que hay veces que los chicos, y que yo creo que es el factor que tal vez lleva al abandono del colegio o de la escuela de los chicos, de los niños y de los jóvenes, porque este bullying que van recibiendo, y las épocas, como decía Blas, los tiempos han cambiado. Antes mamá estaba solamente para estar en el hogar y la alegría nuestra era volver a casa y encontrar una mesa servida, la comida calentita, la familia completa para almorzar. Eso cambió. Eso ahora los hijos tal vez no los ven en todo el día, los padres, porque las situaciones son otras. Papá, mamá tiene que salir a trabajar, se crían quizás con la niñera, con el personal de servicio. Entonces es muy difícil de que se pueda detectar la situación que está atravesando el chico, quizás en la mirada, en la expresión, que eso tiene mucho que ver en ese lenguaje corporal y expresivo. Yo lo que decía es que es muy alarmante y muy preocupante, es un tema muy amplio, muy extenso, esto del bullying. ¿Por qué? Porque trae aparejado todo lo que es la depresión en los chicos, la ansiedad. Un niño que sufre bullying en la escuela es un niño que no está feliz, es un niño que vuelve a la casa con mucha infelicidad encima, que arrastra ansiedad, arrastra depresión, arrastra un montón de cosas que lo lleva al fracaso incluso del aprendizaje. Por supuesto. Ahora, esto que vos decís cierto, de familias, ¿no es cierto?, que tienen que salir a trabajar los dos. Tiene que ser, en esta complejidad, insisto, es una situación compleja. Ese niño no está solo, ese niño tiene una familia, ese niño tiene una serie de docentes, es complejo.
Entonces, una de las cuestiones, insisto, en la escucha de los padres, Sí. en la mirada de los padres. Si se puso el uniforme y hace calor y se puso la campera arriba, bueno, yo ya miro qué está pasando, ¿sí? Entonces, esto no quita la responsabilidad de los padres, y lo que vos decías también, esto de establecer comunicación y diálogo con los docentes. Sí. Los docentes están sobrecargados de situaciones dolorosas, porque ellos escuchan a los estudiantes, ellos saben datos, saben qué le pasa a los estudiantes. Sí. Entonces yo jamás podría decir algo de mis colegas, digamos, que no prestan atención. Exacto. O algo así. Sí. Pero cierto, y hay algo que por ahí no queremos nombrar, que esto puede llevar al suicidio, y muchas veces lleva al suicidio. Y hay otras situaciones, Nelly, también que se han planteado. Yo quería charlarlo con vos, esto o sea, las consecuencias son horribles. Una es el suicidio, que es una tragedia tremenda, pero también yo recuerdo el episodio de Carmen de Patagones en el 2004, no sé si vos recordarás el caso de Juniors, que fue armado y mató a un montón de chicos en el colegio justamente porque era víctima de acoso, digamos. Y son tragedias, digamos, que requieren una intervención inmediata, porque las consecuencias son trágicas, digamos. Sí, son trágicas. El dolor se va sumando, se va incrementando, y el adolescente no tiene las herramientas psíquicas, sociales, habilidades, digamos, para poder sortear. Entonces se va cerrando. Incluso puede haber amenaza, no le cuentes a tu mamá, lo que vos decías, Guillermina, cómo nosotros desde la casa podemos ir viendo que esto pasa y acercarnos a la institución a plantearlo de buena manera. O también hay un 0800 en donde se puede llamar a Nación y se asesora y te pueden guiar, digamos. Hay muchas instancias en que se puede hacer, porque yo creo que acá es lo que está faltando, lo que necesitamos es hacer. Tenemos todas las herramientas: hacer actas, hacer reuniones de padres, hacer instancias informativas, acercar, unir, establecer lazos entre las familias y la institución, restablecer. Y sobre todo, que es algo que a mí me preocupa, es porque se van perdiendo esos puntos comunes que hacen a la construcción de la moral, la ética y el amor. Bien. Eso se está perdiendo. Bien, Nelly. Y tenemos que recuperar urgentemente. Sí. Me gustaría que nos hagas una reflexión final sobre este tema, para ir redondeando, para poder cerrar la entrevista. Sí, vuelvo a insistir, la necesidad de comprometernos todos desde el lugar en que estamos, ya sea como padres, como funcionarios, como vecinos, y vemos y podemos aportar algo para una convivencia saludable en las escuelas, hacerlo, digamos, porque evitaríamos el sufrimiento de un adolescente que en 3-4 años ya va a ser un adulto inserto, digamos, en algún trabajo o en alguna familia, nada más. Bien. Estaremos en contacto en cualquier otro momento. La verdad es un tema muy amplio, sería lindo ir desglosándolo por partes, hay muchas cuestiones, es un tema muy interesante y un tema muy actual, sobre todo. Sí, hace mi disposición. Muy Muchas de moda. Gracias, Guillermo. Muchísimas gracias, Nélida, muchísimas gracias. Bien, la despedimos. Hasta luego. Hasta luego. Bien. Hasta luego, gracias. Interesante, ¿no? Un tema que da mucho para hablar, pero bueno, en los tiempos son tiranos. Nosotros ya transcurrimos 57 minutos de la hora 11 de la mañana. Nos vamos a una breve pausa y ya volvemos.